Bien, decíamos que, a ver, chicos, si tenemos más versiones, a ver, Claudio, si tenés otra Esa versión. parte me tocó leer a mí. A Gad, ver. ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Escuchemos eso. ¿Mm? El ejército lo acometerá, más él acometerá al fin. ¿Sí? A ver, otra versión. Otra versión. Recuerden que les dije yo de la tumba de José recién. ¿Dónde está situada la tumba de José? Siquem. Cisjordania. Claro, en Cisjordania. Lo que bíblicamente era Siquem, ¿sí? Para que se den una idea, está entre el medio del monte Gerizim y entre el monte Ebal. Ahí está la tumba de José, ¿sí? Entonces, esa tierra, hoy por hoy, no pertenece al Estado actual de Israel, sino que pertenece a Cisjordania, lo que es Palestina, ¿verdad? Ahora, he escuchado de otras versiones donde dice que esto le iba a ser arrebatado, pero al final ellos lo arrebatarán, ¿sí? Es decir, que nosotros no tenemos que hacer el problema porque, digamos, Israel por hoy no tenga toda la prometida, porque ahí está profetizado. Y miren que es un solo texto para Gad, solo en un solo versículo, ¿sí? No sé si Carlos ya tienes otras versiones. La versión internacional dice: Gad será invadido por invasores, pero él les irá pisando los talones. Escucha eso. Gad será invadido. ¿Se dan cuenta cómo ahí se nos figura más el hecho que esta tierra, hoy por hoy, no pertenece a los judíos, ¿sí? Aunque la prensa amarilla, ¿sí? Y aunque todos los países que odian a Israel digan que Israel está haciendo allí una ocupación, los que realmente están ocupando esa tierra son los cisjordanos y no los judíos, ¿sí? La tierra les pertenece a los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los ocupas? ¿Quiénes son los que están ocupantes ahí en la tierra? Son ellos. Me gustó mucho la versión esa, Claudio. Me gustó mucho cómo lo dicen. Será invadido, ¿sí? Y fíjense, chicos, si es que no es para estos tiempos, ¿no? Ya será invadido. Y bien, y por último, ¿sí? Por último, tengan en cuenta que aquí yo no les puse de las 12 tribus, sino más o menos de lo que yo considero más relevante, ¿sí? Fíjense aquí, por último, Benjamín solo. A ver, vamos a leer la profecía para Benjamín primero. Es el 27. 27. Sí. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Pregunto a los chicos que están leyendo el plan de lectura anual. Sí. ¿Se acuerdan cuando pasaron por ese capítulo 20? ¿Se acuerdan qué historia tenemos aquí? Josué capítulo 20. Los jueces. Ahí tenemos, ¿saben qué tenemos ahí? La guerra contra Benjamín, que Juan también la conoce la historia. Sí. La tribu de Benjamín casi se extinguía, chicos. Pero antes de casi ser extinguida, o sea, antes de que Dios llegue a los benjaminitas en las manos de todo Israel, los hijos de Benjamín vencieron sin la ayuda de nadie, en dos ocasiones, a todo Israel. ¿Sí? Esto es tristísimo porque ustedes sabrán que los benjaminitas, la Biblia nos dice que eran tiradores de arco. Dice que eran buenísimos. No eran buenos, eran buenísimos. Y mataban, pero era como si tendrían, es decir, eran superiores
por su talento, ¿sí? Por su puntería, si puedo, Habilidad. por su habilidad, y no tanto así por la fuerza, sino por su habilidad, por la capacidad bélica que tenía Nero con el arco y la flecha. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos leído esa historia. Es una historia muy triste porque casi, miren, con decirle que el capítulo 21, los hijos de Israel tienen que buscarle mujeres, niños que habían quedado de Benjamín. Porque esa tribu iba a desaparecer, chicos. ¿Sí? Estaba en riesgo la existencia del rey Saúl. Estaba en riesgo la existencia del apóstol Pablo, para que se den una idea. ¿Sí? Estaba en riesgo la existencia del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué sería de los cristianos sin el apóstol Pablo? ¿No? Descontextualizarlo al pobre Pablo. ¿Verdad? Entonces, aquí, la Biblia nos dice, volviendo al versículo que leíste, Ruth, 49 a 27, dice, Benjamín es lobo arrebatador. ¿Sí? Sí. Allá, que se llama Matot Masé. ¿Sí? En esa parasha de Matot Masé, una parasha doble, nosotros vamos a aprender de los estandartes, de las banderas de nuestro pueblo, de las 12 tribus. ¿Sí? A que no saben qué animal es el de la bandera de Benjamín. El lobo. El lobo. ¿Sí? A que no saben qué animal es el de la tribu de Judá. León. En realidad no son 12 banderas con 12 animales, sino banderas con lo que más represente, ¿sí? De acuerdo a lo que dijo Jacob sobre esa tribu. ¿Sí? Por ejemplo, Zabulón tiene un par. Y obviamente, Juan, yo sé que está sonriendo, Efraín tiene un toro. ¿No? Efraín tiene un toro. ¿Sí? Increíble, ¿sí? Increíble. Vamos a verlo en su tiempo, ¿sí? Es también vamos a compartirlo obviamente de esta manera visual que ayuda muchísimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno en una iglesia, uno puede decir, ustedes sabían, hermanos, por favor, fíjense en su mapa, al final de su Biblia está el mapa. Fíjense, hermanos, por favor, fíjense, ahí está Simeón adentro de Judá. Nadie te hace caso, se abre la Biblia. Te digo que yo ya lo hice, hermano. Cuando hemos hablado de Parashá Vayejí, ¿sí? Y cuando hemos hablado de la Parashá, es otra la bendición que Moisés otorga sobre las 12 tribus, esto se repite. Simeón ni siquiera es mencionado. ¿Sí? Cuando Moisés bendice a las 12 tribus, Simeón ni siquiera es mencionado. ¿Sí? Y quieren saber más, cuando hablemos de los 144.000 sellados en el libro de Apocalipsis, hay una tribu faltante. ¿Sí? Que es la tribu de Dan, que no aparece. Está borrada. ¿Sí? Entonces, por ahí, cada una de esas cosas tiene su respuesta, ¿sí? Que le vamos a dar, ¿sí? Si es que a alguien le interesa. Bien. Como les dije, esta forma visual ayuda mucho porque en una ocasión, cuando hemos compartido que este mismo sermón en una iglesia, en la iglesia mesiánica, les he dicho a los hermanos, por favor, fíjense en sus mapas al final de la Biblia, y muy poco era lo que se fijaban. Lo que yo estaba diciendo era que hagan esto, nada más. Miren, nada más que se fijen en sus mapas cómo Simeón está metido dentro de Judá. No sé que no me ve muy bien, pero por ahí hay cierta apatía, ¿sí? Entre la congregación, y por ahí no les permite aprender, ¿sí? Dani, el año pasado me acuerdo que hicimos el trabajo práctico para colocar los nombres de cada, con su banderita, ¿viste? Sí. Y me acuerdo que cuando se puso abajo la tribu de Leví, yo puse fe. Estaría bueno este año ubicarlo en el mapa, ¿no? Claro. Es la primera vez que, de verdad, la primera vez que lo veo así graficado, soy sincera. Claro. Dani, Sí. Dani, perdón. Algo que por allá nos faltó agregar, si podíamos hacer una pausita, ahí en Judá, ¿sí? Que decía, no se quitará el cetro de Judá, ¿sí? Y ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Mucha gente dice, bueno, y Silo es Yeshua, ¿no?
lo dan a entender como que, o sea, ¿no? Ahora dice, bueno, ya se le quitó el cetro a Judá, porque ya Silo vino. Sí, pero lo que tenemos que entender, que eso es lo que yo quería agregar, es que abajo dice, y a él se congregarán los pueblos. O sea, cuando venga como Mesías, ven David, va a ocurrir eso. Eso es lo que quería agregar, porque por allá la gente dice, no, ya está, ya se quitó el cetro de Judá, Judá no va más, no. O sea, Judá está y tiene una permanencia por algo. Ahora se tiene que cumplir. Cuando venga Silo, se van a congregar los pueblos a él. O sea, todas las naciones van a ir porque él va a ser el rey, ¿no? O sea, eso es lo que quería agregar nada más, perdón. Sí, un poquito más de Shiloh, por ahí para que se enriquezca un poco más el estudio. Shiloh también tiene el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en la palabra anterior? Que Claudio nos mostraba ahí con la pizarra, de que Goshna, ¿sí? Goshna, que es Hosem, tiene el mismo valor numérico de Mashiach, 358. Bueno, Shiloh también vale 358, que es, por eso es que se cree que también sea una referencia directa a Mashiach, aunque si nosotros vemos la etimología, ¿sí? La palabra Shiloh tiene que ver mucho con enviar, ¿sí? Shiloh tiene mucho que ver con la palabra Shelach, ¿sí? Lach, ¿sí? Enviar. Shaliach es apóstol en hebreo, ¿sí? Shaliach es apóstol. Shelach es enviar. Shiloh significaría en este caso enviado, ¿sí? Bien. Tercer título de esta porción, ¿sí? Jacob duerme con sus padres, ¿sí? ¿Por qué digo Jacob duerme, perdón, con sus padres? Porque la Torah no nos dice que Jacob muere así. Recuerden que el subtítulo de esta parasha es Am Israel Chai, ¿sí? Am Israel Chai, que viva el pueblo de Israel, ¿sí? Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿sí? Pero usted me dirá, pero Abraham, Isaac y Jacob están muertos. ¿Cómo que Dios no es un Dios de muertos? Porque para él todos viven. Para Dios todos viven. Dios está fuera de tiempo. ¿Sí? Probablemente Dios está en este momento apoyando con todo su corazón a Abraham al momento de que Abraham esté a punto de sacrificar a su hijo. Probablemente Dios está en este mismo momento, ¿sí? Con Moshe Rabenu abriendo el mar rojo, ¿sí? Probablemente Dios está en este mismo momento en la crucifixión de su hijo, ¿sí? Y probablemente Dios está en este mismo momento en el casamiento de mi hija, ¿sí? Porque Dios está fuera de tiempo, ¿sí? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y estoy citando el texto donde los judíos le recriminaron a Yeshua por esta cuestión. Y Yeshua respondió de esa manera, ¿sí? Él dijo, ¿cómo decís vosotros, Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Sí, Adonai es un Adonai que por ende es un Dios de vida, ¿sí? Hablemos un poquito acerca de este acontecimiento tan importante, por eso les he puesto aquí diálogo abierto, aquí quiero que participemos todos, porque yo les voy a contar algo acerca de lo que yo investigué, ¿sí? En mi investigación en particular, con respecto a la parte de la egiptología, el tema de la preparación de los muertos, de acuerdo al texto este que vamos a ver aquí, a ver si lo tenemos por aquí. No. Vamos a leerlo entonces, ¿sí? El texto este que dice... Se cortó. El texto que dice de que murió Jacob, a ver, lo busquemos por favor. Bereshit capítulo 50. ¿Sí? Y dice que Joseph hizo que lo embalsamaron. Sí, vamos a ver un poquito esta palabra. ¿Lo leo? Es capítulo 49, verso 28. Gracias, Juan, léelo, por favor. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlo a cada uno, por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres
en la cueva que está en el campo de Efrón, el eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él, los hijos de Het. Bien. Ahora, ¿qué va a hacer José con el cuerpo de su padre? Vamos a ver aquí en el texto, ¿sí? Verso 7. Dice, Perdón, entonces José... Nos falta leer el 50, ¿sí? El 50 en adelante, 50 en adelante. El uno en adelante, bien. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasaron los días de su luto. ¿Hasta ahí? Sí, increíble es eso que acabas de leer. Porque miren, yo investigando un poquito lo que es, digamos, esto de embalsamar, ¿sí? De embalsamar, la palabra ahí para embalsamar, ¿sí? En realidad dice que es condimentar, ¿sí? O adobar, o preparar, ¿sí? Preparar un cuerpo muerto, ¿sí? En realidad no es que lo han embalsamado a manera de los animalitos esos que vemos en los museos, sino más bien otro tipo de embalsamamiento de acuerdo a la cultura, ¿sí? Tengamos en cuenta que ellos estaban en Egipto, ¿sí? Un país, o sea, una nación que le daba muchísima importancia a la muerte, ¿sí? A las cuestiones de la muerte. Incluso se atreven a decir algunos que para los egipcios era más importante la muerte que la vida, ¿sí? Entonces los egipcios se tomaron muy en serio esto de la muerte, y yo me sorprendía de cómo el Señor permitió, ¿sí? No te digo desde ahora, sino que permitió desde el momento en que José fue vendido por sus hermanos, Dios permitió esto, de que el cuerpo de Jacob sea conservado de la manera más sorprendente, ¿sí? De acuerdo a todo el conocimiento médico que tenían los egipcios. Tengamos que aquí está la palabra médicos, versículo 2, y mandó Joseph a sus siervos los médicos. Saben que yo pensé aquí, que bueno, esto es el año pasado yo pensé que la palabra aquí para médico iba a ser algo más parecido a sacerdotes, ¿sí? Pero curiosamente ahí aparece la palabra rofim, ¿sí? Que viene a ser los que otorgaban sanidad, ¿sí? Tengamos en cuenta que la palabra hebrea para sanidad es fa, ¿sí? Y aquí, cuando dice los médicos, sus siervos los médicos, José ordenó a estos rofim, que salen en el original, que embalsamar, es decir, que eran personas que tenían todo el conocimiento, ¿sí? Todo el conocimiento. Aquí voy a dejar de compartir pantalla un momento para verlo más grande, porque te voy a contar algo interesante, ¿sí? Con respecto al proceso de embalsamamiento de los egipcios, ¿sí? De acuerdo a los historiadores, ¿sí? Y de acuerdo a los egiptólogos, ¿sí? ¿Cuánto conocen la ciencia de la egiptología? ¿Sí? Es la ciencia que se dedica al estudio de Egipto. Es decir, todo lo que tenga que ver con Egipto, eso incluye a Moisés y a José, porque no hay ningún egiptólogo que ignore la existencia de Moisés y la existencia de José. Ya sea que la acrediten o no, ellos no pueden ignorar las cosas bíblicas que están vinculadas, ¿sí? A su materia. Es decir, si tú, por ejemplo, que eras profesor de historia, ¿sí? No vas a poder evitar estudiar o enseñar, ¿sí? Acontecimientos que tengan que ver, por ejemplo, con la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Por ejemplo, el Holocausto, ¿sí? Un profesor de historia moderno no podría, de acuerdo a su ideología, no podría negar la historia. La historia está allí,
¿sí? La historia no se puede negar, ¿verdad? Entonces, los egiptólogos también, como le dije, ya sea que crean o no en la historia de José de Egipto y en la historia de Moisés, ellos lo tienen que enseñar o lo tienen que exponer, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista favorable o desfavorable, ellos lo tienen que exponer. Y con respecto a esto, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? A que José haya ordenado, a mí me sorprendió la verdad, yo cuando era cristiano, yo leí esto, y dije, mira, listo, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd, ¿sí? Tomen nota, chicos, aquí van a aprender muchas cosas interesantes, les digo la verdad. Tomen nota porque nosotros tenemos más cosas de los egipcios de las que ustedes se imaginan, ¿sí? Nuestras culturas occidentales y todo alrededor del mundo de hoy tienen más cosas de los egipcios de lo que se imagina, ¿sí? Partiendo de que, ¿qué es lo que hace un egiptólogo? Principalmente para bien, acreditar o descartar la existencia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué hacen ellos? Ellos se miden en la arqueología, obviamente, los egiptólogos son arqueólogos, ¿sí? Y ellos, ¿saben qué hacen? Ellos tratan de determinar la existencia de cultura semita o de pueblos semitas en el norte de Egipto. Y la respuesta es sí, ¿sí? Hay evidencia arqueológica de cultura semita en el norte de Egipto. Hablo a los hermanos que vienen de cerrar el libro de Bereshit, a punto de abrir el libro de Shemot, yo les pregunto, si yo les digo al norte de Egipto, ¿de qué tierra de Egipto estamos hablando? ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Sí? Gosén. Goshen, muy bien. Ya habíamos dicho el delta del Nilo, ¿sí? Cercano al mar Grande o al mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, ¿hay vestigios de cultura semita en el norte de Egipto? Sí, las hay, ¿sí? ¿Y cómo determinamos eso? Y aquí por eso dije, prepárense y abróchense el cinturón de seguridad, porque nuestras culturas se parecen más a la egipcia de la que ustedes se imaginan, ¿sí? ¿Cómo enterraban a sus muertos los semitas? ¿Sí? Los semitas, sí, o sea, nuestros antepasados, ¿sí? Tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en el patio de su casa, en el fondo de su casa, ¿sí? O en este caso, estamos hablando de semitas viviendo fuera de su tierra, ¿entienden? Porque nosotros tenemos los textos que nos muestran incluso esta porción, donde nos dice que ellos habían tenido unas cuevas, ¿sí? Como la cueva de Machpelah, por excelencia, ¿sí? Comprada, ¿sí? A los eteos, ¿sí? Que era para sepultura, ¿sí? De los patriarcas y la matriarca, ¿sí? Pero después, en realidad, hablo de los civiles, ¿sí? De las personas comunes, de las personas de a pie, tenían la costumbre de entrar a su familiar cercana, en cercanía a su domicilio, ¿sí? Pero los egipcios tenían la costumbre de enterrar a los muertos en lo que ellos le llamaban, en español, ciudad de los muertos, ¿sí? Que se conoce como necrópolis, ¿sí? En griego se conoce como necrópolis, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿sí? ¿A cuál de las dos culturas nos parecemos más nosotros? ¿Sí? A la de los semitas que enterraban. No sé si alguna vez vieron la película de Forrest Gump. El Forrest parece un semita que enterró a su mamá y a Jenny la enterró abajo del mismo árbol en el patio de su casa. No sé si conocen la película, ¿sí? Pero en la película te muestra que él enterró en el patio de su enorme casa, ¿sí? Abajo del árbol, enterró a su mamá y a Jenny, que eran las dos personas más queridas de él en su vida, ¿sí? Pero ¿qué dice, como te dije, qué dice la arqueología acerca de los semitas? Que ellos tenían esa cultura, ¿sí? De enterrar cerca a las personas, a los seres queridos, ¿sí? Pero los egipcios, dejamos un ratito aparte el tema de los embalsamamientos, ¿sí? Y hablamos un poquito de dónde los metían ellos a los muertos, en las necrópolis, ¿sí? Las necrópolis eran lo que ahora nosotros tenemos que llevarlo al cementerio, a un lugar, y no podemos por ninguna manera enterrarlo en el patio de nuestras casas, así que nos parecemos más a ellos. Claro, es más, está prohibido. Si hoy en día uno hace eso, va preso, digamos. Si enterra a una persona en casa, va preso. ¿Sí? Sí, sí. Es más, Dani, perdón, fíjate una cosa, que los cementerios modernos
Pues fíjate qué parecido, qué paralelismo grande que habrá de lo que vos estás diciendo, de que si vos vas a un cementerio, hay cementerios que parecen casas, Claro. ¿sí? Sí. Tumbas tienen tanto adorno y tanta obra, tanta arte, porque hay cosas que son increíbles lo que han hecho en cementerios viejos. Acá en Punta Alta tenés, pero en otros cementerios es increíble lo que han hecho. Parecen más que coso, casas. Entonces, por eso también podemos hacer alusión, como dijiste, los egipcios se llamaba la ciudad de los muertos. Es más, la que acá vela a los muertos se llama la CEPA, la cooperativa. Y tienen un libro de los muertos, y los egipcios tenían un libro de los muertos también. Sí, libro de los muertos. Entonces, chicos, como dijimos, por ahí nos vamos a sorprender del parecido que tenemos a la cultura egipcia, o bien, no vamos a decir parecido, sino cómo la cultura egipcia ha invadido todas las culturas, ¿sí? Por ser ellos los pioneros, ¿sí? En dedicarse al arte o al necroarte, ¿sí? Ellos fueron los primeros que se especializaron en esto. Más bien, en todas las demás culturas podemos ver que como dice el dicho, si se murió, ya está, ya no se puede hacer nada. No, los egipcios no decían eso. Los egipcios decían, bueno, se murió, aquí empieza todo, decían ellos. ¿Sí? Vamos a prepararlo para que cruce el río de la muerte, se prepare para todo lo que ya sabemos, tradición de ellos, que era pesar el corazón, ¿sí? La balanza de Anubis, ¿se acuerdan que todas esas cosas que por ahí las vemos en las series bíblicas, tanto en José de Egipto como en Moisés, se habla de eso, ¿sí? Que los egipcios tenían esa creencia de que a la hora de morir su corazón iba a ser pesado, ¿sí? Nos quedamos en la parte de la necrópolis, que bien dijiste, Ruth, sería el equivalente a nuestros cementerios, ¿sí? A nuestros cementerios, ¿sí? Por ahí lo vemos etimológicamente, la palabra cementerio, ¿sí? Tiene que ver con cementera, que está muy bien elaborada esa palabra etimológicamente hablando, porque es donde vivían las semillas, ¿sí? Cementera, ¿sí? Donde vivían nuestras semillas. La Biblia dice que el apóstol Pablo grafica esto diciendo, se siembra cuerpo animal y se cosecha cuerpo espiritual. Es menester que este cuerpo sea sembrado, ¿sí? No que sea quemado, sino que sea sembrado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otra cosa que también nos impacta un poco, ¿sí? El tema de los ataúdes, ¿sí? El tema de los ataúdes, que también lo heredamos de los egipcios, ¿sí? Ellos fueron los pioneros en esto, ¿sí? Ellos no le llamaban ataúd, le llamaban sarcófago, ¿sí? Pero eso también es cultura egipcia, ¿sí? Cultura egipcia en todo el mundo, el tema de los tenebrosos, como dicen, los tétricos cajones, cultura egipcia, ¿sí? A la vista. Invadían nuestra cultura, si por ejemplo nosotros decimos, los semitas, ¿será que metían en caja a su muerto? No. Con un sudario lo envolvían, ¿sí? Y lo sepultaban, ¿sí? La Biblia, por todos lados, irradia esa información, ¿sí? Lázaro salió envuelto, ¿se acuerdan? No tuvo que nadie sacar de la caja a Lázaro. Lázaro era un semita, un judío del tiempo del segundo templo, y murió, y de esa manera esa era lo que la Biblia nos arroja esa información con respecto a su funeral, ¿sí? Digamos. ¿No? El funeral de Lázaro habrá sido más bien del tipo semita, ¿sí? Que del tipo egipcio. Y eso que ya había pasado muchísimo tiempo, y tenía tiempo ya el egipcio de haber impactado en la cultura judía, tomando en cuenta de que tanto el cuerpo de José como el de Jacob sufrieron, por así decirlo, ¿sí? De los trabajos necrománticos de los egipcios, ¿no? Bien, ahora hablemos un poquito de lo que es embalsamar, ¿sí? ¿Qué es embalsamar? La Biblia le llama, lo traduce como embalsamar, pero más bien lo que hicieron ellos fue un proceso de momificación, ¿sí? Momificaron a Jacob como a José, y lo podemos comprobar con la palabra ahí en el original, habla más bien de condimentar, escuchen esa palabra, ¿sí? Preparar el cuerpo del muerto, ¿sí? No dice que lo hayan como yo le dije un poquito, si hablaba un poquito de embalsamar. ¿Ustedes han ido alguna vez a un museo? ¿Han visto animales embalsamados?
¿sí? Que ponen Sí. un ojo de vidrio, los animales los rellenan con no sé qué, y quedan ahí los animales duros, pero bueno, al menos el cuero se mantiene, el pelaje todo se mantiene, ¿no? Es un embalsamamiento, sí, vamos a decir así como para museo, no es para preservación de, digamos, como en el caso de las momias encontradas en el antiguo Egipto, ¿sí? Te voy a contar un poquito de lo que investigué, ¿sí? Acerca del historiador Heródoto, ¿sí? Conocido como el primer historiador, ¿sí? Más conocido que el mismo Marco Polo y que Flavio Josefo. ¿Por qué más conocido? Por ser el primero, ¿sí? Por haber sido el primer historiador griego, el primer historiador del mundo, Heródoto. Él documentó esta información, escuchen bien, cómo se hacía el proceso de momificación. Los sacerdotes preparados, especializados, ¿sí? En la materia, que la Biblia llama los rofim, que la Biblia le llama los rofim, que quiere decir médicos, ¿sí? Aunque hoy la medicina está digamos, vinculada a los griegos, ¿sí? Sin embargo, por el lado de Hipócrates, no sé si estaré aceptado o equivocado, creo que viene por el lado, porque le llaman el padre de la medicina, pero yo más me inclino a que los egipcios eran los verdaderos padres de la medicina, tanto al punto de que la Biblia, a los médicos siervos de José, la Biblia le llama Rofín, ¿sí? Rofín es el plural de Rafa y sanidad. ¿Sí? Hay una palabra muy bonita que dice Jehová Rafa, Jehová mi sanador. ¿Sí? Rafael es el que, sanidad de Elohim, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la Payá Lejá hemos dicho que posiblemente sea Rafael, aquel que vino a traerle sanidad a Abraham de su circuncisión, ¿no? Entonces, aquí la palabra para médicos es Rofim. ¿Cómo se hace el proceso de momificación? Bueno, tres procesos, ¿sí? Según Heródoto, el historiador Heródoto, había tres procesos. El primer proceso era el proceso, digamos, de la caja política o de los ricos, es decir, de los nobles, ¿sí? De los más ricos y de los más importantes de Egipto, que era obviamente de los que nosotros vemos, como la de Tutankamón, ¿sí? la de los faraones que se han encontrado, como de Amenhotep, qué sé yo, Ramsés también, ¿sí? Incluso la de Nefertiti, ¿sí? La famosa Nefertiti, y todas las otras testimonios que se han encontrado, ¿sí? Esas no están bien en su cuerpo porque Dani, se te había cortado. hola, vamos a de lo que era el proceso de movimiento. Dice que los sacerdotes especializados, dice que... Uy, se escucha cortado. Vale. A ver, Habla, Dani, a ver. Hola. ahora se te Hola. escucha. Hola. Bien, parece que empiezo a hablar y se corta. Bien, dice que ellos metían un gancho, ¿sí? Los sacerdotes metían un gancho, ¿sí? En el orificio nasal, ¿sí? Del muerto, rompiendo así los orificios nasales adentro, ¿sí? Y con ese gancho dice que sacaban el cerebro por la nariz, ¿sí? Lo primero que se sacaba en el proceso de modificación era el cerebro. Y yo quiero que presten atención porque todo esto probablemente le hicieron al cuerpo de Jacob, ¿sí? Y todo esto le hicieron probablemente al cuerpo de José. ¿Y por qué digo esto? Porque hablando dentro de la esfera científica, ¿sí? O de la esfera, digamos, medicinal del tema, los egipcios sabían muy bien lo que hacían. Pregunto, ¿qué porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo humano? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se acuerda? ¿Qué porcentaje de agua tiene? Más porcentaje de agua que otra cosa.
¿sí? Algunos dicen hasta el 80%, hasta el 88% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Y suena increíble, ¿verdad? Suena increíble que todo nuestro cuerpo, incluso el órgano más grande, la piel, sea agua, todo agua, la uña tiene agua, ¿sí? El cabello tiene agua, los ojos tienen agua, todo tiene agua, la sangre misma lleva agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando una persona muere? Lo primero que se empieza a descomponer es el agua que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la inteligencia de los egipcios? Era eliminar el agua, que quede lo más cerca posible para la preservación. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían, lo primero que se va a descomponer de este cuerpo era el cerebro. ¿Cuánto dice la Biblia, has leído, Juan? ¿Cuántos días dice la Biblia que era el periodo de los embalsamados? Sí, 40 días. 40 días. ¿Pero cuántos días lo lloraron los egipcios en total? 70. 70. Es increíble. Yo cuando escuchaba a estos egiptólogos decir estas cosas, yo decía, ¿estos tipos están leyendo la Biblia? No. La misma ciencia de la egiptología prueba de que el periodo de modificación duraba 40 días. ¿Sí? Pero dice que en total son 70. ¿Por qué en total son 70? Porque dice que, mira, ¿no? Yo te hablo de tiempos del antiguo Egipto, donde en verano las temperaturas superan los 50 grados y en invierno supera siempre los 30, ¿no? Imagínate cuán rápido y cuán hábiles tenían que ser los sacerdotes para hacer este trabajo, para que no se torne el lugar en un lugar desagradable, pero al punto de no poder estar allí. ¿Sabe que han encontrado los arqueólogos? En las momias han encontrado vestigios de moscas pegadas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Han encontrado vestigios de moscas pegadas, ¿sí? Porque el lugar era un verdadero desastre, digamos así. Ese oficio no era para cualquiera, digamos, ¿sí? Los sacerdotes tenían que aguantar todo eso durante 40 días, trabajar lo más rápido posible, sacando primero el cerebro y luego los órganos, ¿sí? Los órganos eran colocados en vasitos, ¿sí? No recuerdo ahora el nombre de los vasitos, pero son vasitos con forma de gato, con forma de cocodrilo, ¿sí? En donde se ponían el hígado, ¿sí? ¿Sí? Son, a ver, ¿cómo? Vasos camásicos, no me acuerdo cómo se llaman. Son como ¿Cómo? unas vasijas, como si fueran Claro, un son florero. vasijas, sí, son vasitos de colores, con tapita, obviamente, donde los egipcios colocaban los órganos de la persona, ¿sí? Es decir, los riñones, el hígado, los intestinos, ¿sí? Y los pulmones. Esos 4 órganos colocaban en esos 4 vasos, ¿sí? El corazón Ahora, y los riñones. el corazón no, por eso yo le quiero dejar para último el corazón. ¿Por qué no sacaban el corazón? Porque si bien el corazón es un músculo, ¿sí? Si bien el corazón es un músculo, el contenido de agua es bajo. Ahí entra en juego la creencia religiosa de ellos. ¿Cuál es la creencia religiosa? De que el muertito tiene que llevar su corazón, ¿sí? A la balanza de Anubis para que a Anubis le pese el corazón. Y si el corazón pesaba más que la pluma, entonces el muertito no entraba al reino de los muertos. ¿Se acuerdan que decía el mundo de los muertos? Según el libro, ¿sí? Ahora, bueno, queda menos de un minuto, pero les digo esto, ¿sí? Luego, el cuerpo era colocado en una pileta llena de sal, ¿sí? Llena de sal, y ahí quedaba por el resto del tiempo para cumplimentar los 70 días del periodo total, ¿sí? Del periodo total de la momificación. La sal se encargaba... Totalmente, porque la La sal sal, sí, al no haber el alcohol etílico que conocemos, y ellos usaban alcohol de palma, ¿sí? Que se llamaba vino de palma en ese tiempo. En ese tiempo se llamaba vino de